Muy bien. Damos gracias a Dios nuevamente, hermanos, por esta grande bendición que nos da el Señor de poder reunirnos, de poder meditar, de poder reflexionar en su palabra. Sabemos que es una grande bendición, hermanos, porque en verdad que muchos hermanos quisieran tal vez poder ser partícipes de esta grande bendición, pero por diferentes razones, causas, circunstancias, pues no pueden tal vez acceder para poder ser bendecidos de esta manera. Pero nosotros podemos hacerles llegar, podemos descargar la grabación posteriormente y hacérselos llegar vía WhatsApp o por otro tipo de medio. Damos gracias a Dios, hermanos, por esta bendición entonces. Y en este momento nos toca ya meditar en el capítulo número 3 de la carta a los Efesios, de los versos 1 al 4. Y dice la palabra de Dios: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. El apóstol Pablo, perdón, habla de una causa, habla de un motivo, habla de una razón. Y tal vez nos preguntemos, ¿cuál es esa causa? ¿Cuál es ese motivo? ¿Cuál es esa razón por la cual o de la cual Pablo está hablando o va a empezar a hablar precisamente en este capítulo número 3? Y podemos nosotros mismos respondernos a esa pregunta de acuerdo al contexto que se encuentra en los capítulos 1 y 2, el cual ya hemos leído. Y esta causa, este motivo, esta razón, tiene que ver con gentiles y judíos por igual. Igual necesitados de la gracia, de la misericordia y del grande amor de Dios. Igual estando muertos, tanto judíos como gentiles, espiritualmente, los judíos en esa religiosidad y los gentiles en ese moralismo. Pero al final de cuentas, ambos pueblos, judíos y gentiles, atestados, llenos de pecados, llenos de faltas contra nuestro Dios y necesitados de la misma gracia, misericordia de nuestro Dios. Pero por el sacrificio de Cristo, reconciliados con Dios. Y a causa de esa reconciliación, por ese sacrificio que tienen para con Dios, hay una reconciliación entre ellos mismos, entre estos dos pueblos, gentiles y judíos. Esos dos pueblos son ahora uno, son una sola familia, gracias al sacrificio de Cristo en esa cruz del Calvario. Esa es la causa, ese es el motivo, esa es la razón de la cual Pablo está hablando. Y dice: yo, Pablo, prisionero, cautivo, preso, dice, ¿de quién? De Cristo Jesús. Pablo enfatiza, hermanos, notemos que es por causa de Cristo que él se encuentra en estos momentos que le está escribiendo esta carta en prisión. Él se encuentra prisionero, él se encuentra cautivo, él se encuentra preso precisamente en Roma cuando él está escribiendo esta carta a los Efesios. Y es lo que enfatiza Pablo, que es
por causa de Cristo, por servir a Cristo, por predicar la palabra de Cristo, que está en estas condiciones. En el capítulo 4 de Efesios, verso 1 dice, yo pues, preso, dice, en el Señor. Me encuentro preso, dice, por causa de mi Señor, por causa de servir a mi Señor, por causa de pertenecerle a mi Señor. Yo, Pablo, dice, me encuentro preso, dice. Y es por esta causa. Pero notemos que aún estando en esa condición o en esta situación o en este lugar cautivo, preso, prisionero, eso no le impide para nada poder escribir a los efesios. No le impide poder estar en comunión con el Señor, sino que al contrario, él se deja guiar, se deja dirigir por el Espíritu Santo de Dios mismo y escribe a los efesios. Y de ese lugar él sigue escribiendo en ese capítulo 4, verso 1, dice, os ruego que andéis ustedes, efesios, al igual que los gentiles y judíos, como es digno, dice, de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo considera cada una de sus prisiones y cada una de sus aflicciones, de sus tribulaciones por causa de Cristo, lo considera como un honor, o él lo ve como un honor para él mismo, y no tan solo para él mismo, sino también para la propia iglesia de Jesús. Él lo considera de esa manera. Cada padecimiento, cada sufrimiento que el apóstol atraviesa o pasa por causa del ministerio de Cristo, él lo ve como un honor para él y para su pueblo. En el capítulo 3 de Efesios, verso 13 dice, por lo cual pido, dice, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, dice, por vosotros. Pablo, en esa condición o estando preso en Roma precisamente, pide a los efesios, pide a los hermanos que conforman la iglesia de los efesios, judíos y gentiles, que no desmayen, dice, por causa, dice, de la tribulación o el padecimiento o la aflicción que Pablo está enfrentando en estos momentos. Y dice, las cuales, haciendo referencia a esas tribulaciones, son, dice, vuestra gloria. Es decir, son para ustedes un honor que yo me encuentre en esta situación de tribulación. ¿Por qué causa? Porque para él era un honor estar en esa situación, porque era por causa de Cristo, no por causa de cualquier otra cosa, sino por causa de Cristo mismo, de servir a Jesús, de rendir su vida a Jesús, de proclamar el mensaje del evangelio de salvación a todos los gentiles y a judíos también. Esa era la causa por la cual Pablo se encontraba preso en estos momentos. Y para él era un honor. Cada una de sus prisiones era un honor. Cada uno de sus padecimientos para él era un grande honor. Así lo tomaba él. Yo te pregunto, ¿así lo tomamos nosotros hoy en día? Cuando padecemos por causa de Cristo, cuando somos rechazados, cuando somos mal vistos, cuando somos criticados, cuando somos agredidos también, ¿lo tomamos como un honor realmente por causa de Cristo? ¿O de qué manera lo tomamos? Para Pablo era un privilegio, para Pablo era un honor el ser atribulado, el encontrarse encarcelado en esos momentos, porque él sabía que era por causa de Cristo. Allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 23, dice el apóstol Pablo, ¿son ministros de Cristo?
como si estuviera loco, hablo, dice, yo más, dirigiéndose a apóstoles fraudulentos o apóstoles realmente que no tenían ese llamado, que enseñaban una mala doctrina o una doctrina fuera del contexto bíblico. Dice, ¿son ustedes ministros de Cristo? Yo más. Y empieza a describir cada una de sus aflicciones, cada una de sus tribulaciones que por causa de Cristo él enfrentó a lo largo de su vida. Dice, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Dice, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, de ladrones, de los de mi nación, de los gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos, dice. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí, dice, se agolpa cada día, dice, la preocupación por todas las iglesias. Oigan, al apóstol Pablo no le preocupaba sus tribulaciones. Al apóstol Pablo no le preocupaba sufrir, padecer por causa de Cristo. Para él era un honor. Para él era un privilegio, una dicha, cada una de estas aflicciones, cada una de esas tribulaciones, porque él sabía que eran por causa de Cristo. Al apóstol le preocupaba más las iglesias del Señor mismo y no lo que él padecía por causa de Cristo. No su fatiga, no los desvelos, no padecer hambre, no padecer sed, no el ser azotado 3 veces con varas, no 1 vez haber sido apedreado allá en Listra. Recordemos cuando después de ser apedreado lo creyeron muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Eso no le importaba. De los mismos judíos, él había recibido 40 azotes menos 1, dice, 5 veces. En azotes dice, ya perdí la cuenta cuántas veces me han azotado por causa de Cristo. En cárceles las conozco todas. Desde Roma hasta Jerusalén conozco todas las cárceles. Pero eso no me preocupa, dice Pablo. Lo que se agolpa cada día sobre mí, dice, es la preocupación por todas las iglesias del Señor. Dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar? Dice, y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, dice, me gloriaré, dice, en lo que es mi debilidad. Ahí estaba la gloria de Pablo. Para él era un honor, para él era un privilegio, una dicha, padecer, dice, por causa de su Señor. Y sin algo me he de gloriar, dice, me voy a gloriar en mi debilidad, en mi enfermedad, en mi fragilidad. Y cada una de las prisiones, cada uno de los padecimientos que el apóstol Pablo enfrentó por causa de Cristo, trajo un fortalecimiento o fue fortalecido en su derecho como apóstol de Jesucristo. Eso es lo que causó.
esas prisiones, esos padecimientos en su vida. Y Pablo dice que fue por causa de vosotros los gentiles. Por causa de ellos, por cada uno de ellos, el apóstol padeció, el apóstol se encontraba en prisión por causa de Cristo, pero por vosotros, dice, los gentiles. No solo fue la obra, hermanos, entre los gentiles, lo que motivó el ser encarcelado, sino también la misión que había recibido del Señor Jesús. Oigan, la misión de ser apóstol de los gentiles, así como también apóstol de los judíos. Ese era el motivo por lo cual él padecía tribulación, persecución, aflicción y cárcel también. Por causa de los gentiles, por la obra, por ser apóstol de los gentiles, pero también por ser apóstol de los judíos. Lucas habla ya en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 15. Dice, el Señor le dijo, ve. ¿A quién le dijo? A Ananías, según nuestro contexto. Dice, porque instrumento escogido me es este. ¿Quién? Pablo. ¿Para qué era un instrumento escogido para el Señor? Dice, para llevar mi nombre, para proclamar mi nombre. En presencia, dice, ¿de quiénes? De los gentiles. Para que Pablo llevase la predicación del evangelio de salvación, ¿a quién? Al mundo gentil. Y no nada más al mundo gentil, dice, también a los reyes, aquellas autoridades que estaban en eminencia. También Pablo sería el que llevaría la proclamación del evangelio de salvación hasta ellos. Pero también dice a los hijos de Israel. Y esto era lo que causó el encarcelamiento del apóstol Pablo. Por eso él se encontraba en prisión precisamente. Pero para él era un honor, un privilegio, porque él sabía que era por causa de Cristo, por causa de proclamar la palabra de Cristo, que él se encontraba en esa situación. Palabra que él proclamó una y otra vez a gentiles, pero también a judíos por igual. Mismo ahí en Efesios, en capítulo 3, donde estamos meditando, en el verso 8 dice, a mí, que soy menos, dice, que el más pequeño de todos los santos, me fue dada, dice, esta gracia. ¿De qué? De anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Esta era la causa, hermanos, del encarcelamiento de Pablo. El proclamar, el llevar ese mensaje de salvación a los gentiles y haber tenido esa dicha, esa bendición de haber recibido de Jesús mismo esta encomienda de ser un apóstol de él para los judíos y también para los gentiles. Dice Pablo en el verso 2 del capítulo 3, sí, o si en verdad, así se traduce la palabra sí, si en verdad es que habéis oído, dice, de la administración, de la comisión, de la mayordomía, dice, de la gracia de Dios que me fue dada, dice. ¿Para con quiénes? Para con vosotros, los efesios, para con vosotros, los gentiles. Ahora, para algunos, hermanos, para algunos la palabra sí significa incertidumbre. Es decir, piensan que Pablo mismo ponía en duda con esta palabra sí,
que los efesios hubiesen oído acerca de la misión que el Señor mismo le había encomendado. Pero eso es incorrecto, porque Pablo sabía que ellos o que los efesios, cada uno de ellos, tuvieron que haber oído de su administración, de su comisión o su mayordomía que Jesús mismo le había conferido. Es decir, la gracia de Dios, dice, que me fue dada, dice, para con vosotros. Y Pablo sabía que cada uno de los efesios que hoy se encontraban dentro de la iglesia habían escuchado de esa administración, de esa comisión que Dios le había dado a través de Cristo para con ellos los gentiles. En el capítulo 1 de Efesios vemos en el verso 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, dice, por la voluntad de quién, de Dios. ¿A quiénes? A los santos, dice, y fieles en Cristo Jesús que se encuentran ¿dónde? En Éfeso. El verso 13 de ese mismo capítulo dice, en él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, dice, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cada uno entonces de los hermanos que se encontraban en la iglesia de Éfeso o que conformaban la iglesia de Éfeso, en algún momento ellos habían escuchado de esta administración, de esta comisión que Jesús mismo le había dado al apóstol Pablo. Esta mayordomía de la gracia, dice, de Dios que le había sido dada, ¿a quién? A él. Para revelarla, para darla, ¿a quién? A los efesios, a los gentiles. En el capítulo 2, verso 17, dice nuevamente Pablo, y vino, dice, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, dice, los que estaban lejos y a los que estaban cerca también. Desde el principio de su carta vemos entonces, y a través de toda ella, cómo los lectores en algún momento habían escuchado el evangelio de la gracia, que era la administración, la comisión que Pablo había recibido, ¿de quién? De Jesús mismo. Lucas también habla ya en el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 10, dice, así continuó, dice, ¿quién? Pablo, por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban, dice, en Asia, así judíos y griegos o gentiles, oyeron la palabra del Señor Jesús. Cada uno de ellos habían escuchado acerca de esta misión, acerca de esta administración, de esta comisión, de esta mayordomía que Pablo había recibido de Jesús mismo para que la revelara, para que la diera a conocer a los efesios, a los gentiles. Y ellos la escucharon. Ahora, la palabra sí o el sí, la cual empieza en este capítulo 3, verso 2, posiblemente hace alusión a algún grupo muy pequeño de personas que residían en la provincia de Asia, que a lo mejor por diferentes circunstancias no escucharon acerca de Pablo y su ministerio. Pero sería un grupo muy reducido, muy pequeño, porque en sí todo Asia había escuchado
de esa comisión, de esa administración que Jesús mismo le había conferido al apóstol Pablo. El apóstol dice que en su mayoría los lectores de Éfeso debieron haber oído, dice, de la administración, de la comisión, de la mayordomía, dice, de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y es a Pablo que se le había asignado el ser administrador del evangelio de la gracia. Es a él que se le da esta bendición, pero también esta grande responsabilidad de ser administrador, de tener esta comisión, de ser mayordomo de la gracia, dice, que viene de Dios mismo, de la gracia del evangelio que trae salvación. Nuevamente podemos verlo en el capítulo 1, verso 1 de Efesios. Dice Pablo, dice, apóstol de Jesucristo, dice, por la voluntad de Dios. No es siquiera su voluntad. Recordemos a este Saulo de Tarso antes de su conversión. No era la voluntad de Pablo el ser apóstol de Jesucristo, pero es por la voluntad de Dios. Dice el verso 2, gracia y paz, ese regalo inmerecido en el corazón, en la vida de cada creyente. Y paz, la evidencia de esa conversión, de esa gracia en su vida, en su corazón. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En la primera carta también a los Corintios, capítulo 4, verso 1, dice Pablo, así pues, dice, téngannos, dice, los hombres por servidores de Cristo, dice. Y no nada más por servidores de Cristo, dice, por administradores, dice, por mayordomos de los misterios de Dios. Dice el verso 2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno, dice, sea hallado fiel delante de su Señor. De una manera amplia, veíamos en la clase pasada, hermanos, cada uno de nosotros somos apóstoles de Jesucristo. Porque cada uno de nosotros somos embajadores del Señor aquí en la tierra. Cada uno de nosotros somos mensajeros del Señor mismo aquí en la tierra. Somos portadores de ese mensaje de salvación, no de nosotros, sino de Jesús mismo. Y dice Pablo que como apóstoles de Jesucristo, que somos tú y yo y cada creyente del Señor, se requiere o es necesario que cada uno de nosotros nos hallamos, dice, fieles, seamos fieles delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Realmente somos fieles delante del Señor? ¿Realmente somos administradores, somos mayordomos de ese mensaje de salvación? Somos portadores de ese mensaje que da salvación y vida eterna. Porque eso es lo que dice Pablo, que cada apóstol debe de ser hallado fiel delante de su Señor. Cada uno de ellos. Dice Pablo que cada uno de los lectores, en su mayoría, debieran
haber o debieron haber oído de esa administración, de esa comisión, de esa mayordomía, dice, de la gracia de Dios que le fue dada, dice, para anunciar a quienes, a los gentiles. Dice el verso 3 del capítulo número 3, dice que por revelación, por manifestación, dice, me fue declarado, me fue dado a conocer, dice Pablo, me fue mostrado. ¿Qué le fue mostrado por revelación? Dice el misterio, el secreto, dice. La administración o la mayordomía de la gracia que le había sido conferida o confiada al apóstol Pablo tiene relación con este misterio que Jesús mismo le ha revelado a él. Dice Pablo mismo también allá en Gálatas capítulo 1, verso 11, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio, dice, anunciado por mí, proclamado, predicado por mí, dice, no es un evangelio según hombre. Dice el verso 12, pues yo, dice, ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. ¿Cómo lo recibió? ¿Cómo lo aprendió? ¿O de quién lo aprendió? Dice, sino por revelación de Jesucristo. Esta administración de la gracia, esta mayordomía de la gracia del evangelio del Señor, que le había sido conferida entonces al apóstol Pablo, tiene que ver con este misterio que Pablo una y otra vez está repitiendo aquí en Efesios. Tiene que ver con este misterio que Jesús mismo le ha revelado, no hombre alguno, sino Jesús mismo es quien le ha revelado y le ha dado este evangelio de la gracia al apóstol Pablo. Dice que por revelación me fue declarado, dice, el misterio. Dice, como antes lo he escrito, dice, brevemente. Al principio de esta carta a los Efesios, Pablo ya ha estado hablando precisamente de este misterio que Jesús mismo le había revelado. Por eso dice, como antes lo he escrito de una manera muy breve. En el capítulo 1 de Efesios, en el verso 9 dice, dándonos, dice, a conocer, ¿qué cosa? El misterio, dice, de su voluntad. Este misterio que Pablo ha dado a conocer, misterio que recibió de Jesús mismo, tiene que ver con la voluntad de nuestro Dios. Pero también tiene que ver, dice, con su beneplácito. Según su beneplácito, dice, el cual se había propuesto en sí mismo. Dice el verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Este misterio del cual Pablo habla una y otra vez, este misterio que está hablando ya más ampliamente aquí en el capítulo 3, que dice que ya escribió brevemente antes, tiene que ver con reunir todas las cosas bajo el señorío. ¿De quién? De Cristo. Y dice que es en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y tiene que ver con las cosas que están en los cielos, como las que están en la tierra, dice. Dice el verso 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, tanto judíos como gentiles por igual, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Este misterio, hermanos, que le fue revelado
a Pablo por Jesús mismo, tiene que ver con esa herencia que tú y yo, o tanto judíos como gentiles, un día obtuvimos. ¿Cuándo? Cuando fuimos elegidos, cuando fuimos predestinados. Y es, dice, conforme al propósito de ¿quién? De Dios. Y es por su voluntad. Ese es el misterio. En el capítulo 2, verso 11, nuevamente Pablo sigue escribiendo, sigue desarrollando este misterio. En el verso 11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, dice, vosotros, los gentiles, dice, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Dice el verso 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, dice. En aquel tiempo estaba sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ese es el misterio, hermanos, del cual el apóstol Pablo habla. Y ya había hablado brevemente de él. Oigan, personas incircuncisas, personas que estaban lejos, personas que estaban sin Cristo, ajenos a los pactos de las promesas, ajenos a la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Ahora, por el sacrificio de Cristo, son hechas cercanas. Y todo por la sangre de Cristo, dice el apóstol Pablo. Este es un misterio, hermano. Dice el verso 14, porque Él es nuestra paz, dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ese es el misterio que el apóstol Pablo está predicando, enseñando una y otra vez. ¿Cómo es posible, hermanos, que personas que estaban lejos, que personas que vagaban por el mundo sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, de repente tengan toda esa esperanza, de repente sean también llenos de ese Espíritu Santo que viene de Cristo y de Dios mismo? ¿Cómo va a ser posible eso? ¿Cómo siendo dos pueblos totalmente diferentes, distintos, por el sacrificio de Cristo, Cristo hizo un solo pueblo, una sola familia, una sola iglesia? Es un misterio que hubiese quedado en lo secreto si no hubiese sido revelado por Cristo al apóstol Pablo y Pablo a cada uno de nosotros. Incircuncisos que estaban lejos, sin esperanza, sin Dios, sin Cristo. Así vagábamos cada uno de nosotros. Pero un día se hizo manifiesto este misterio. Cristo muriendo por ti y por mí y por cada uno de nosotros que estábamos lejos, que vagábamos sin Cristo, sin Dios, sin esperanza en este mundo. Y nos acercó, nos llamó, nos regeneró, nos justificó, hizo la paz entre Dios y nosotros.
por pura gracia, por pura misericordia, por el grande amor de Dios. Ese es el misterio que al apóstol Pablo le fue revelado. Habiendo otros apóstoles, a Dios le plació revelárselo a Pablo. Qué grande dicha, qué grande bendición, hermanos. Y este misterio también recae sobre cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debemos de proclamar este misterio al mundo entero. Debemos de gritarlo, debemos de predicarlo al mundo entero. Que aquel que se encuentre lejos de Cristo, que aquel que vague por este mundo sin esperanza y sin Dios, hay una esperanza para ellos. Hay un Dios lleno de amor que está con los brazos abiertos, esperando a que ellos vengan, se vuelvan a Él. Todo por el sacrificio que Cristo hizo en esa cruz del Calvario. Y debemos de proclamarlo. Debemos de predicarlo a todo el mundo por igual. Porque así Pablo lo predicó a judíos y también a gentiles por igual. Porque tanto judíos necesitaban de ese arrepentimiento como los gentiles también. Este misterio. Ese es este misterio. Dice el verso 4 del capítulo 3, leyendo entendamos esta epístola, lo cual dice, podéis entender o comprender cuál sea, dice, cuál es, dice, mi conocimiento, mi inteligencia, dice, en el misterio, en el secreto de Cristo. Es leyendo, hermanos, esta epístola. Como los hermanos de Éfeso comprenderían que Pablo conocía verdaderamente el misterio de Cristo. Es leyendo esta epístola. Misterio que Jesús mismo le había revelado a quien, al apóstol Pablo. El misterio es Cristo, hermano. El misterio es Cristo morando a través de su Espíritu Santo, oigan, en los corazones regenerados, redimidos, tanto de judíos como de gentiles. El misterio es este, cómo de dos pueblos hizo un solo pueblo, una sola familia, una sola iglesia del Señor. Ese es el misterio que comprenderían, que entenderían, leyendo, dice Pablo, esta epístola a los Efesios. Es como ellos, al igual que nosotros, cuando leemos esta epístola, nos damos cuenta que verdaderamente Pablo conocía el misterio de Cristo. ¿Por qué razón? Porque a Cristo le plació revelárselo a él. Y él abrazó este misterio. Él predicó, él proclamó este misterio. Y no le importó ser encarcelado, no le importó padecer por causa de este misterio. No le importó. Para él fue siempre un honor, un privilegio, porque sabía que si padecía era por causa de Cristo. Él sabía que si estaba encarcelado era por causa de Cristo. Yo te pregunto y con eso termino. ¿Verdaderamente así lo estás viendo tú? Tú como creyente de Jesucristo, así lo estás viendo realmente. Como un honor, como un privilegio, padecer por causa de Cristo. Y si es así, gloria a nuestro Dios. Y si no fuese así,
Pidámosle al Señor que Él ponga verdaderamente ese amor, esa pasión, esa entrega por proclamar este misterio de Cristo mismo al mundo entero, no importando que seamos rechazados, que seamos maltratados, no importando que padezcamos por causa de este misterio, sabiendo que es un honor padecer por aquel que dio su vida en rescate de la mía, en rescate de la nuestra. A Él no le importó padecer, a Él no le importó sufrir. Ahora, si realmente dice la palabra, somos hijos de Dios, no nos importará tampoco sufrir, padecer por causa de este misterio que Dios reveló a Pablo y Pablo lo reveló a nosotros. Quiera Dios, hermanos, que el Señor nos fortalezca, nos bendiga, nos capacite, nos llene de ese conocimiento en el misterio de Cristo, para proclamarlo, hermanos, al mundo entero, para llevar ese mensaje de esperanza a aquel que está sin Cristo, aquel que está sin Dios en este mundo. Quiera Dios que cada uno de nosotros seamos portadores de ese mensaje de salvación y que de esa manera el nombre del Señor sea glorificado en cada uno de nosotros. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén.